Hola Zagalique, ¿cómo estamos? Vamos a desarrollar la pregunta de los factores del proceso de romanización. Digamos que este es mi primer esquema y esperamos que salga más o menos bien. Esto es una pregunta básica, sencilla, súper importante de la EBAU, que sale muchas veces. Por eso hay que hacerla muy bien y aclararla desde el principio. La introducción es el lugar en el que definimos el concepto de romanización. Ese proceso de aculturación de aspectos socioeconómicos, culturales, políticos y que los autóctonos conquistados empezaron a asimilar con el paso de los años. En la introducción hay que aclarar el espacio, dónde nos situamos geográficamente en la península ibérica, y sin lugar a dudas hay que escribir el nombre de Hispania en algún lugar de esa introducción. Hay que aclarar el tiempo, desde que llegaron los romanos aquí, en torno al siglo II antes de la era actual, y en el momento en el que, digamos, Hispania desaparece como realidad histórica, en torno al siglo V, con la caída del Imperio Romano. La conquista romana va por fases. Hay que mencionarlas, ¿por qué no? Pero nunca hay que desarrollarlas puesto que la pregunta habla de la romanización. Eso es lo que hay que presentar en la introducción. Una vez acabada esa introducción, pues aclararemos que tenemos 4 grandes apartados en esta pregunta. El primer gran apartado se llama Administración Provincial. Es un apartado un poco más vomitivo, porque si queremos darle cierta calidad, cierta rigurosidad al tema, deberíamos definir qué tipos de provincias tendría Hispania durante la República, durante el Alto y durante el Bajo Imperio. Como veis ahí, durante la República, Hispania se dividirá en 2, Hispania Citerior e Hispania Ulterior, algo así como cercana y alejada a la capital, Roma. Entre paréntesis podéis poner siempre capital, Tarraco, pero no hace falta que incluyáis el nombre capital, lo podéis borrar, y ya se entenderá que cada vez que pongáis entre paréntesis una ciudad, pues sería la capital. Hay que gestionar el tiempo muy bien. Durante el Alto Imperio, digamos que con esas conquistas progresivas, pues los romanos irán un poco administrando y organizando territorialmente mejor el espacio. Así que habrá, digamos, provincias llamadas imperiales y senatoriales. Ahí tenéis los nombres que podéis incluir, ¿no? Tarraconense, Lusitania y Bética. Ya al final, aunque ya esto es difícil de definir en el tiempo por la falta de fuentes históricas, digamos que durante el Bajo Imperio habrá incluso hasta 7 provincias romanas. La Gallaecia, con capital en Braga. Luego tendríamos, por qué no incluir muy bien, la Cartaginensis, con capital, como no, en Cartagonova. Luego tendríamos la Balearica, es algo así como las actuales Islas Baleares, con capital en Palma, e incluso Mauritania Tingitania, con capital en Tingis. Digamos, esto es una inclusión que siempre viene bien al principio de nuestro tema, descargar toda la memoria de haber estudiado y memorizado todos los nombres de provincias y sus capitales. El segundo gran apartado se llama Urbanización y Obras Públicas. Como su nombre indica, el elemento más importante de este apartado es la ciudad. La ciudad va a ser aquí el agente romanizador, del que salga, digamos, toda la voluntad de imposición de los valores culturales, políticos, económicos de Roma. Es muy importante aclarar los tipos de ciudad, aunque es difícil concretar ejemplos ya que las ciudades tuvieron distinto estatus a lo largo del tiempo. Lo que sí es verdad es que encontramos colonias, ciudades estipendiarias y ciudades libres. Y dentro de estas ciudades libres incluso podemos encontrar distintos tipos, como federadas, no federadas o inmunes. Según la resistencia que le dieron a estas conquistas romanas, estas ciudades recibirían luego como premio o como castigo distintos privilegios u obligaciones, como colaboración en el ejército, pago de impuestos, etc. Es importante describir, y yo creo que es uno de los puntos más bonitos, describir una ciudad romana. Cardo, Decumano, son esas calles principales que cortaban ese plano ortogonal, y hay que un poco enumerar una serie de ejemplos arquitectónicos. Yo aquí puedo evidentemente aclarar que cuando uno dice acueducto parece que sale solo Segovia, parece que sale automático. Ejemplos de ese legado arquitectónico tenemos muchos, y en el examen, digamos, se nos pueden olvidar unos cuantos.
Pero qué bueno que tenemos un folio escrito, un esquema ya hecho desde casa y podemos llenarlo con un montón de anfiteatros, murallas, puentes, que sea variado y con ejemplos concretos. Luego ya en el examen y conforme vayamos repasando nos iremos acordando de más o menos. El caso es hacer o cubrir una pregunta de EBAU con mucha riqueza conceptual y en este caso de ejemplos arquitectónicos. El tercer punto venía a ser un apartado que se llama estructuras socioeconómicas. Como dice el título, pues habría que hablar de la sociedad y de la economía. El primer apartado de este tercer punto sería la sociedad. La sociedad va, digamos, dividida en grupos sociales y está muy condicionada y determinada por ese llamado derecho latino. Y según el emperador, ese derecho latino, en este caso Vespasiano en el 74 o Caracalla en el 212, lo irá ampliando al mayor número de personas. En cualquier caso, la sociedad romana se divide básicamente en colonos romanos, probablemente de la península italiana al principio de la conquista, y los ciudadanos libres. ¿Por qué no destacar también el papel de la mujer, importante en Roma y que le daría un carácter muy personal y singular al tema? Dentro de los ciudadanos libres tenemos dos grandes grupos, honestiores y humiliores. Dentro de cada uno de los grupos podemos incluso complicarnos más la vida, como aclarar la orden senatorial ecuestre, oligarquías urbanas y élites indígenas dentro de los honestiores, y dentro de los humiliores tendríamos comerciantes, artesanos y campesinos, denominados como la plebe. Es difícil definir muy bien todos los grupos sociales que había en Roma, pero si aclaramos que tenemos colonos, tenemos ciudadanos libres, nos faltarían dos importantes: los libertos, los esclavos liberados, y los propiamente esclavos, llamados servi. Completarían, digamos, esta sociedad romana. Una vez que hemos aclarado la sociedad, hablaríamos de la economía. Y en la economía hay que dejar bien clarito que Hispania actúa como una colonia de explotación. Aquí se exportan y se importan un montón de cosas. Como veis, dentro de este apartado podemos enriquecer bastante el tema, incluyendo todo tipo de exportaciones como metales, el garum, la trilogía mediterránea, el trigo, vidrio, olivo, y las importaciones, vidrios, cerámicas, manufacturas, el incremento de la circulación monetaria. Cualquier cosa sería bueno incluir aquí en el apartado económico. Y también estaría bien incluir las calzadas, la Vía Augusta o la Vía de la Plata. En cuarto lugar, 4, porque los etruscos lo escriben así, aunque nosotros vamos a hacer el método sustractivo romano, que se impondrá después para hacer los 4, el legado cultural. Ese legado cultural sería el último apartado. ¿Por qué no incluir algún protagonista como Séneca y algún que otro emperador hispano como Trajano o Adriano? Se hablaría del latín, que luego derivaría en el romance y en nuestro castellano, catalán o gallego. Incluir, por supuesto, el derecho romano como legado importantísimo y un apartado dedicado a la religión, que hablaríamos de la trilogía capitolina y el culto imperial a la imposición del cristianismo. Esa trilogía capitolina de Júpiter, Juno y Minerva serían, digamos, las creencias impuestas por Roma, que luego derivarían en ese culto imperial, y habría que aclarar qué pasa con el cristianismo, de ser perseguido a luego ser tolerado en el edicto de Milán con Constantino I, y luego la religión oficial del imperio con el edicto de Tesalónica del emperador Teodosio en el año 380. Con todo, nos restaría terminar con la conclusión, ese espacio final donde arrojar nuestro toque personal para definir la importancia que tuvo la romanización en la península y en nuestras raíces. Destacar algún legado, finiquitar con algo especial. Como sabéis, lo correcto sería desarrollar esta pregunta en 2 caras de folio. Para gestionar los espacios, escribiríamos el apartado 1 y 2 en la primera cara y el apartado 3 y 4 en la otra. No se os olvide la introducción y la conclusión. ¡Mucha suerte!